¿Vienes a jugar conmigo? Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes no habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que saliera algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas, comenzamos. Pasó mucho tiempo y una de las compañeras a las que habíamos llamado, dijo: yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro día. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido y me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su casa, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa y acto seguido, a la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa, me había llamado. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. Yo en un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito, estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando a la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma, ya que mi amiga era asmática. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo, tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma de algún chico del pueblo, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá a por mí? El sótano de la casa. Recientemente compré una casa, a un tipo muy raro que parecía estar deseando deshacerse de ella. Lo único que me dijo fue que tuviera cuidado con el sótano, que en él ocurrían cosas extrañas. En ese momento no le di importancia, porque el hombre parecía que estaba loco y además apestaba a alcohol. Tuve que arreglar la casa, porque estaba muy deteriorada por el tiempo. Mientras lo hacía me di cuenta de que las puertas y las paredes tenían marcas como de aruñazos, como si alguien hubiera rajado las paredes con sus uñas. Tapé las marcas de las paredes y luego me fui a dormir. En mitad de la noche unos gritos espantosos me despertaron. Los gritos parecían venir de sótano. Me levanté de la cama y me dirigí al sótano. Justo en el momento que abría la puerta del sótano los gritos cesaron. Bajé muy despacio las escaleras y encendí la luz. Y me adentré en el sótano. Tuve una extraña sensación. Era como si algo me observase entre las sombras. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, mi corazón latía muy rápidamente y por mi nuca caía un sudor frío. Miré hacia las paredes del sótano y vi que las marcas de los arañazos habían vuelto a aparecer, después de que yo las hubiese quitado. Fui hacia la chimenea y encontré unos periódicos que no se habían quemado del todo. Miré la fecha de los periódicos y me di cuenta de que tenían unos 30 años. En ellos salía una noticia que decía que se habían producido unos asesinatos en una casa a las afueras de Texas. Al parecer un hombre normal y toda su familia habían sido asesinados, sin dejar rastro de sus cuerpos. Nunca encontraron los cuerpos, era como si la tierra se los hubiese tragado. En el periódico salían unas fotos de los sucesos y en ellas se
veían en las paredes arañazos como los de mi casa, me di cuenta de que esos crímenes se habían producido en mi casa, por eso el vendedor estaba tan eufórico al venderla. Dejo los periódicos donde estaban y me fui a dormir. A la mañana siguiente, encontré todas las paredes escritas. En ellas decían: ayúdanos, huye o él te matará, él te observa. Era como si me estuvieran avisando. Miré hacia el suelo y vi una especie de cruz que marcaba el suelo. Empuñé un martillo y empecé a romper el suelo. Cuando ya llevaba unos cuantos metros toqué algo dura como una madera. Seguí rompiendo hasta llegar a aquel objeto. Era un ataúd. Poco a poco abrí la tapa, mis manos temblaban y mi corazón parecía que me iba a explotar. Terminé de abrirlo y vi que dentro habían dos cuerpos, el una mujer y el de su hija. Sus caras coincidían con las del periódico, pero en el periódico decía que también había muerto un hombre, pero en el ataúd no había ningún hombre. Los cuerpos tenían unas marcas y unas ropas como las que se utilizan en rituales satánicos. Me puse muy nervioso y intenté salir de ahí lo más rápido posible. De repente algo me golpeó la cabeza y caí inconsciente al suelo. Mientras estaba inconsciente tuve un sueño. En el sueño salían la niña y su madre, eran las mismas del ataúd y me decían una y otra vez: te habíamos avisado, te habíamos avisado. No paraban de repetir eso una y otra vez. Al rato me desperté, estaba todo oscuro, no podía ver nada, era como si estuviera en otro sitio. Estiré la mano y toqué una pared. Yo estaba acostado boca arriba, era un ataúd, estaba dentro de un ataúd. Estaba encerrado en un ataúd. Grité con todas mis fuerzas pidiendo ayuda, pero era inútil, nadie me oía. Arañé el ataúd con las uñas, me estaba destrozando las uñas con la madera. Las astillas de la madera penetraban en mi piel como si nada. Yo no sentía nada de lo nervioso que estaba. Me puse a pensar que me había hecho esto. Solo alguien realmente malvado podía hacer algo así. Poco a poco, el ataúd iba perdiendo oxígeno, mis párpados se desvanecían y yo empezaba a caer en un sueño eterno. La última noche de las gemelas rubias. Había una pareja que era muy feliz. Cuando la mujer se embarazó, la alegría fue doble porque iba a tener niñas gemelas. Al nacer las bebés eran adorables y les pusieron como nombres Violeta y Verónica. Como es obvio, las gemelas eran físicamente como dos gotas de agua, pero de carácter no podían ser más desiguales. Violeta era perfecta, alegre, cariñosa, lista, y Verónica era más bien tímida, triste, callada. Aunque aparentaban llevarse bien y ser muy felices, la realidad era muy diferente. Una noche, los padres decidieron salir a cenar y dejar a las gemelas solas en casa por primera vez. Yo me encargo de todo, dijo Violeta. Como la niña siempre había sido muy responsable, los padres accedieron. Se fueron felices mientras las gemelas se quedaban con un montón de juguetes y viendo su serie de televisión favorita. Poco después de medianoche los padres regresaron y cuando abrieron la puerta de la casa, escucharon a Verónica muy alegre cantando: 1, 2, 3, 4, a Verónica quieren ahora, 1, 2, 3, 4, Violeta se irá para no volver. Ja, ja, ja. Extrañados pero contentos, porque las niñas parecían divertirse, los señores entraron en el cuarto donde Verónica estaba cantando. Pero, ¿dónde estaba Violeta? De repente, vieron un charco de sangre debajo de la cama de su hija predilecta, pero lo peor estaba por venir. Al quitar la sábana vieron el cuerpo mutilado de la niña, mientras Verónica seguía tarareando. Horrorizada por su obra se arrojó por la ventana y murió. La pareja no superó esta tragedia y también falleció al poco tiempo. Todavía no había pasado ni un año desde aquella fatídica noche, cuando una familia se fue a vivir a la casa de las gemelas, donde se escuchan voces raras, como de unas niñas jugando y cantando, pero de repente, la canción se convierte en un desesperado grito de auxilio. La casa de la tía Toña. La historia es de una casa situada en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Para quienes no conocen México, Chapultepec es un bosque en medio del Distrito Federal dividido en varias secciones. La tercera sección es solo vegetación y barrancas.
La casa está en la parte trasera del bosque, es muy peligroso porque tienes que bajar a la barranca hasta encontrar una escalinata de piedra, muy empinada y resbalosa que te lleva a un caminito. Más adelante te encuentras con un puente desvencijado, bastante viejo, donde hace años había un río, ahora apenas hay un riachuelo en algunas estaciones del año. Y cruzando está la famosa casa abandonada de la tía Toña. El bosque da un aire de miedo asociado a la película de la bruja de Blair. Lo mejor comienza cuando llegas a la escalinata, porque muchos afirman que desde ese momento empiezan a escuchar el lamento de una anciana, otros escuchan gritos, como si los alertaran para alejarse. Cuando vas cruzando el puente, se oye como si piedras grandes o bultos cayeran en el río, se escuchan voces, susurros y ruidos desde el bosque y es frecuente tener la sensación de que te observan desde varios puntos, como si alguien te vigilara. Una de las cosas más extrañas es que, terminando de cruzar el puente se percibe una vaga niebla que comienza a circular por la zona, no importa la temperatura que haya. Al llegar a la casona abandonada es normal ver la cara de una viejita asomada en los viejos y empolvados ventanales, esperando la llegada de sus visitantes. Al entrar a la casa se siente de inmediato la presencia de algo, opresión en el pecho, el aire se vuelve pesado, inclusive muchas personas no soportan y salen mareados o se desmayan. Por las habitaciones se pueden ver sombras de todos los tamaños corriendo o escondiéndose, se oyen los lamentos de una mujer, pequeñas risas de niños. También es muy común que los visitantes sientan que les recargan la mano en el hombro, que cuando van caminando se tropiecen con algo inexistente, inclusive que te tomen del brazo con tanta violencia que se quede la marca de una mano, algún moretón o inclusive arañazos. Se dice que el cuarto de la famosa tía Toña está al fondo de la casa, pero nadie ha podido llegar hasta allí y comprobar qué hay en la habitación, puesto que las actividades paranormales incrementan y el aire es tan pesado que no se puede respirar. Otros dicen que los que lo han logrado han quedado internados en un psiquiátrico por lo que vieron. Llega un momento en que todas esas experiencias y la pesadez del ambiente hacen que los visitantes salgan corriendo llenos de miedo, y al pasar corriendo por el puente, se sigue escuchando claramente el lamento de la mujer y las tablas crujir como si algo o alguien te persiguiera. Aunque hay muchas historias que han surgido en relación a los sucesos paranormales y la casa, hay una historia que es la verdadera, y es la siguiente. La tía Toña era una señora que vivía sola en esa casona, no tenía mucho dinero pero ayudaba como podía a muchos chicos de la calle que llegaban a vivir con ella, los cuidaba, les daba de comer y un techo donde dormir aunque fuera en el suelo. Ella ya era una señora muy grande, y los chicos eran rebeldes y muy traviesos. Un día terminaron con la paciencia de la viejita, la sacaron tanto de quicio que tomó lo primero que se le atravesó y los mató a golpes. Para deshacerse de los cuerpos, los fue arrastrando y tirando uno a uno al río. Después recapacitó lo sucedido y fue tal su tristeza al verse como una despiadada asesina y sola, que se dirigió a su cuarto y se suicidó. Nadie sabe cómo, inclusive no se sabe si todavía su cuerpo se encuentra dentro de la casa, en la habitación a la que nadie puede llegar. Actualmente, la zona donde se encuentra la casa está restringida y con seguridad policíaca, principalmente por la noche, ya que durante mucho tiempo en los alrededores se encontraban los cuerpos de los visitantes o de vagabundos que buscaban refugiarse en la casa, brutalmente golpeados y asesinados. Esta casa es real, lo sé porque hace aproximadamente 10 años y yo fui con un grupo de amigos, cuando todavía el acceso no era restringido, y todo lo que les relato en esta historia nos sucedió, los lamentos, las sombras, el crujir del puente. A mí me tomaron del brazo tan fuerte que me salió un moretón, un amigo se cayó en medio de la casa, se tropezó con algo pero ahí no había nada, nos pasaron cosas muy raras en esa casa, yo personalmente no vi la cara
cara de la viejita en la ventana, pero 3 amigos juran que la vieron claramente al llegar, sin entrar a la casa. Con solo verla, sabes que no es solo una construcción abandonada. Yo nunca voy a olvidar esa experiencia, y si alguien gusta vivirla puede hacerlo, solo hay que burlar a los policías, que no es muy difícil ya que hasta tienen miedo de acercarse a la zona y tener mucho valor para llegar hasta adentro de la casa.